Buenas noches con todos. Buenas noches, colegas. Bien, colegas, buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, por favor. Voy a necesitar el día de hoy que ustedes participen bastante, puesto que ustedes ya han ido ensayando la semana pasada el tema que vamos a tratar. Vamos a reforzar hoy día el tema de planteamiento del problema. Sí, yo creo que con el ensayo que han hecho la semana pasada están completamente listos para participar de manera dinámica en la sesión del día de hoy. Vamos a hacer un ejemplo y después del ejemplo y análisis, estoy segura que ustedes van a poder completar la tarea que se les va a solicitar para el día de mañana. ¿De acuerdo? Así que vamos a comenzar. Permítame compartir pantalla, por favor. ¿Listo? ¿Me dicen si se observa? Sí se observa. Sí, sí se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Todavía están ingresando. Muy bien, avanzaremos. Ustedes tenían la semana pasada el encargo de hacer parte del planteamiento del problema. ¿De acuerdo? De hecho, lo han hecho ustedes de manera empírica, tal como se les ha aconsejado nada más en clase, pero hoy vamos a reforzar esa parte justamente para que ustedes completen, ¿de acuerdo? La formulación del problema, el planteamiento y la formulación, de manera que su trabajo ya vaya avanzando, ¿listo? Y a partir de la clase de hoy, pues les quede bastante más claro, les voy a dar una fórmula para poder trabajar el planteamiento y la formulación del problema, a partir del cual sus trabajos, como les digo, se van a completar. ¿De acuerdo? Entonces vamos viendo un poquito. ¿Qué es lo que se espera para esta sesión? Pues obviamente que ustedes, igual que la semana pasada, analicen algo de literatura científica y propongan en su trabajo de investigación las líneas que corresponden o las líneas centradas a las líneas de investigación del programa y en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible.
Ya habíamos hablado al respecto y ustedes han hecho un ensayo de 2 hojas. Ahora vamos a completarlo, ¿de acuerdo? De manera que vamos a insinuar o vamos a plantear también la metodología de trabajo que queremos seguir en este semestre, ¿de acuerdo? Muy bien, avancemos, ¿sí? Vamos a ver algo de lo que es la realidad problemática, vinculada obviamente a los objetivos de desarrollo sostenible, y vamos a terminar con la formulación de la pregunta de investigación, ¿de acuerdo? Muy bien. Para comenzar, ¿sí? Para comenzar, a partir de lo que ustedes ya han podido elaborar la semana pasada y a partir de los trabajos que ustedes han ido presentando, ¿verdad? Les pregunto estas 3 cositas. ¿Quién quiere ayudarme con la respuesta a cualquiera de las 3 preguntas? De acuerdo a lo que ustedes ya han trabajado. Luis Alberto, por favor, adelante. ¿Qué tal, Magíster? Buenas noches con todos. Respondiendo, ¿no, Magíster, a la primera pregunta que entendemos por plantear un problema de investigación? Bueno, entendemos de alguna u otra manera que vamos a plantear una idea de investigación de acuerdo a un contexto en el que nosotros vamos a trabajar identificando un tema o una situación y de la misma manera delimitando, ¿no?, dicho problema. Perfecto. Muchas gracias, colega. ¿Alguien que me quiera apoyar con la pregunta 2 o 3, por favor? Yo, doctora, podría opinar. Buenas Sí, por noches. favor. Adelante, Gisela. Ya, bueno, el planteamiento del problema, como ya mencionaba mi compañero, es como que dar un contexto, ¿no? De la problemática en realidad, pero también podría ser que en el planteamiento del problema nosotros vamos a dar una justificación, ¿no? La importancia de resolver cierta problemática o por qué debemos investigarlo, dándole un contexto, inclusive también podríamos plantear ciertos objetivos a los cuales estaría orientado nuestra investigación. Completamente de acuerdo, colega. Muy bien. Colega Michael. Buenas noches, doctora. Sí, Bueno, justamente estaba levantando la mano, como lo ha mencionado la colega que me ha antecedido, para poder tal vez responder en qué radica la importancia del planteamiento de nuestro problema, como lo ha mencionado ella, siempre tenemos que ver hacia dónde va dirigido nuestro planteamiento del problema, ¿no? Y de acuerdo a ello también para poder darle una base a la hipótesis y a los objetivos y justamente justificar, ¿no? Nuestro planteamiento del problema. Y bueno, de acuerdo con todo ello, pues orientarle hacia el cumplimiento, ¿no? De un objetivo en sí para poder solucionar un problema específico. Eso sería todo, Magister. perfecto, colega. Muchas gracias. Colega Zoraida. Buenas noches con todos. Yo creo que la importancia del planteamiento del problema nos va a ayudar a delimitar lo que queremos, hacia dónde queremos llegar o lo que queremos expresar, ¿no? Porque el poner el título de una tesis puede ser muy amplio. Entonces, el plantear el problema nos va a ayudar a establecer los límites de ¿cómo se le diría? De esta investigación. Solo ello. Perfecto. Muchísimas gracias, colegas. Efectivamente, todo lo que ustedes dicen es cierto. Delimitamos el problema porque nosotros no queremos ir por las ramas. Delimitamos un problema porque queremos plantear también un objetivo. Delimitamos el problema también porque obviamente es objeto de nuestro estudio y porque no queremos que nos cambien las ideas. Por eso se delimita el problema. Perfecto. Gracias por su participación, colega. Muy bien. Entonces vamos con el planteamiento del problema. ¿Qué han hecho ustedes la semana pasada? Bueno, en estas 2 semanas, ¿no? ¿Qué hicieron?
Una elección del tema de investigación. No les dije un título porque obviamente eso se va a centrar ya esta semana, pero ustedes han elegido un tema de investigación, ¿no? Y lo han elegido ya sea por interés personal o motivación, en base a la literatura existente, en base a la relevancia científica, en función de la viabilidad práctica o finalmente porque tenían un enfoque claro de lo que querían hacer. Los motivos pueden ser diversos, ¿sí? Los motivos pueden ser diversos, pero al final de cuentas, nosotros estamos planteando ese problema para delimitar clara y precisamente el objeto de estudio de investigación, mediante el cual nosotros vamos a identificar esa situación problemática susceptible de ser estudiado, por supuesto, ¿no? Y va a constituir esa situación no resuelta, porque obviamente si ya se resolvió no tiene sentido de que lo volvamos a estudiar. Eso ya lo dijimos. La idea en este planteamiento de problema es que podamos delimitar, por ejemplo, el objeto de estudio. Podamos identificar un vacío de conocimiento tal como ustedes ya lo han ido ensayando. Podemos evaluar también la viabilidad del estudio, porque muchas veces podemos querer estudiar muchas cosas, pero a veces no se puede, no es viable por N razones. Y ya nos vamos dando cuenta en el camino. La idea también es orientar objetivos y metodología, porque si ya sabemos qué queremos estudiar, también vamos razonando cómo es que vamos a trabajar, ¿no? Entonces surge el análisis crítico, pues, de la realidad y requiere el abordaje mediante el método científico, porque no podemos abordarlo como a nosotros nos dé la gana tampoco. Finalmente, lo transformamos en una interrogante investigable, ¿no? Al final, la delimitación del planteamiento del problema se transforma en una interrogante. Pero, ¿qué pasa acá? Pasa que cuando nosotros nos planteamos una investigación o queremos delimitar el tema de investigación, podemos darle dos enfoques y eso va a depender netamente de la persona que va a investigar. Un mismo tema, como el que vamos a presentar en el ejemplo, se puede trabajar tanto con un enfoque cuantitativo como con un enfoque cualitativo. A partir de la experiencia que tengo, colegas, les puedo decir que todo es posible, ¿de acuerdo? El mismo tema, ¿no? Y se los voy a demostrar en el ejemplo. El mismo tema se puede abordar bajo dos enfoques. ¿Y cuál es la diferencia básica? Si nosotros planteamos el problema bajo un enfoque cuantitativo, más que nada numérico, ¿sí? El problema tiene que ser preciso, acotado, delimitado. En cambio, si lo planteamos desde un enfoque cualitativo, el problema es más abierto, porque vamos a ir encontrando algo más por estudiar y algo más por delimitar. ¿De acuerdo? Ya en el enfoque cuantitativo, tiene que ser enfocado en las variables, lo más exacto y lo más concreto posible. En cambio, en el enfoque cualitativo es más expansivo, porque paulatinamente se van enfocando a conceptos relevantes de acuerdo con la evolución del estudio. No es algo súper preciso, no lo es. En un enfoque cuantitativo, el estudio está bastante direccionado y fundamentado en la revisión de literatura. Por eso es más exacto. En cambio, en el cualitativo, no está direccionado desde su inicio, pero también está fundamentado en la experiencia y en la intuición. ¿Es un tanto más subjetivo? Se podría decir que sí, ¿de acuerdo? Más diferencias. En el enfoque cuantitativo se aplica un gran número de casos. No es así en el enfoque cualitativo, ¿sí? En el enfoque cualitativo se aplica a una menor cantidad de casos. Y finalmente, las dos comparaciones últimas, ¿no? En un enfoque cuantitativo, el entendimiento del fenómeno se guía a través de ciertas dimensiones consideradas significativas por estudios previos. Y obviamente se orienta también a probar teorías, hipótesis, aplicaciones y a evaluar algunos efectos de unas variables sobre otras. Pero en cambio, en el enfoque cualitativo, el entendimiento del fenómeno es a través de todas las dimensiones internas, externas, pasadas y presentes. Perdón. Y se orienta a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos, ¿sí? Valorar procesos y generar teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes.
Usualmente en el enfoque cualitativo hacemos más entrevistas, cuestionarios y trabajamos con personas para conocer opiniones, formas, etc. En cambio, en el enfoque cuantitativo es poco probable que se puedan trabajar con personas, ¿no? Sujetos de experimento. Más se trabaja con la forma experimental, trabajos de laboratorio, de campo, etc. Sin embargo, sí se le puede dar al mismo tema, como les digo, cualquiera de los dos enfoques. ¿Y de quién va a depender? Les aseguro que no de mí, ¿sí? Va a depender de cómo ustedes lo quieran plantear. Entonces, para nosotros construir el problema, ¿sí? Podemos utilizar la metodología del embudo, que es la clásica y la que más facilita, por ejemplo, la redacción. Ya lo han intentado ustedes, colegas, y en las presentaciones que han hecho se ha notado que definitivamente han trabajado bajo este método. Y algunos lo han hecho muy bien y algunos solo necesitaban un ajuste. No está mal, definitivamente no, solo un pequeño ajuste, ¿no? Entonces, si usamos este método del embudo, vamos a plantear de todas maneras el problema de forma progresiva y partimos de un contexto general hasta llegar a la delimitación específica de lo que queremos estudiar. ¿Cuáles son estos aspectos clave? Pues el contexto general del fenómeno es el que nos va a introducir al tema. La evidencia empírica nos va a presentar datos, informes, estudios que den respaldo a nuestra investigación. La identificación del vacío de conocimiento nos va a permitir a nosotros delimitar qué es lo que queremos estudiar. Delimitamos justamente por eso el problema y finalmente hacemos una pregunta de investigación, a la que se le llama formulación de la pregunta, ¿no? Entonces, para describir la realidad problemática, ¿no? No es otra cosa que la exposición objetiva de los hechos y evidencias que sustentan la existencia del problema. Más o menos a eso se le conoce como antecedentes, ¿de acuerdo? De manera que nosotros podamos revisar esa información y demostrar pues la relevancia y la importancia del tema que queremos trabajar. ¿Qué revisamos? ¿No? ¿Cuáles son esos aspectos clave? Pues los datos estadísticos con fuentes confiables, los antecedentes investigativos, informes institucionales, contexto internacional, nacional y local, fundamentación de la relevancia del estudio. Todo eso lo podemos extraer a partir de la lectura que podamos hacer. Entonces, muy bien, ¿cómo planteamos nuestro problema? En todo caso, ¿cuál es su estructura? Ustedes ya han ensayado, como les dije, un par de hojas. Está perfecto. ¿Qué nos toca hacer ahora? Profundizar un poco más, ¿no? Y delimitar exactamente el estudio, ¿no? Vamos a integrar entonces elementos teóricos y empíricos que garanticen la coherencia y el rigor científico, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos clave igual acá? El tema y la delimitación del estudio. Tema, no título. Tema y delimitación del estudio. La identificación del vacío de conocimiento, la evidencia empírica, la justificación teórico-práctica y finalmente la viabilidad en forma de recursos, tiempo, acceso a datos, etcétera. ¿De acuerdo? Porque no es uno solo. Muy bien. Tenemos tres fases entonces para el planteamiento del problema, que es el análisis del problema, desarrollado mediante estas fases, nos van a permitir a nosotros generar esa delimitación que estamos buscando y no irnos por las ramas. Tres cosas sencillas se hacen en el planteamiento del problema. Primero, un diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? Pues la identificación de síntomas y causas del problema. Un pronóstico, más o menos una proyección de las consecuencias que tuviera si el problema persiste y no se resuelve. Y finalmente una parte de control, que son más o menos la formulación de las alternativas de solución. ¿Qué vendría a ser nuestra pregunta de investigación, ¿no? Sobre lo cual vamos a nosotros desarrollar? Entonces, para mostrarles que esto se puede hacer de forma práctica, vamos a leer un caso. Les voy a dejar igual el enlace a través del chat. Por favor, ingresan a la lectura
Son 4 hojitas sencillas, yo creo que nos tomamos menos de 5 minutos. Leamos y luego analizamos, colegas. Y para mostrarles que lo que les estoy diciendo en teoría es relativamente sencillo. Y lo mismo van a replicar ustedes en sus trabajos. ¿De acuerdo? Hagamos este ensayo. ¿Sí? Les propongo, hagamos el ensayo. Voy a copiarles el enlace en el grupo, en el chat. Está aquí. Disculpe, docente, ¿esas láminas que nos ha estado presentando antes también están disponibles para nosotros o solo es la clase que usted tiene? Todas están disponibles, colega. Todas están disponibles en la clase de Clementina. En cada Gracias. sesión. Les estoy mostrando. Perdón, a ver, un pequeño lapsus. No copiar el enlace, perdón. Listo. El enlace está en el grupo en el chat, por favor. Si pueden acceder a través de ello, les agradecería mucho. Nos daremos 5 minutos para la lectura. Si les falta más tiempo, me avisan. ¿Sí? 5 minutos para leer. Gracias.
¿Cómo les fue con la lectura, colegas? ¿Terminamos? Sí, Sí, Los demás, colegas. Sí, sí, doctora. Perfecto, colegas. Creo que vamos con varios. Regresemos a nuestra clase entonces. Listo. Regresemos a lo que estábamos entonces. ¿De acuerdo? Ya han leído ustedes, se han imbuido más o menos en el problema que quiere presentar el autor. Y lo que vamos a hacer ahora es delimitar, ¿sí? Delimitar lo que ha querido el autor y vamos a analizar si podemos coincidir con la pregunta que él ha planteado también. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces. Este es lo mismo que está planteado ahí en el caso que les he mostrado, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Miren, la precisión de las fortalezas y oportunidades que se registran alrededor del problema de investigación nos permiten a nosotros construir un pronóstico controlado, por si acaso, ¿no? Es decir, la forma cómo sería posible superar el problema objeto de estudio, porque por eso es un problema, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo eso en consideración, colegas, vamos a hacernos 3 preguntas de autoevaluación respecto a la lectura que hemos hecho en unos minutos previos, ¿de acuerdo? Y en función a eso vamos a delimitar nosotros lo que, bueno, el autor también ha querido delimitar. Entonces les pregunto, ¿sí? ¿Cuál es la función principal del planteamiento del problema en una investigación? ¿Qué dicen ustedes? Colegas, ¿están ahí? Perdón, creo que los perdí. Aquí sí, sí. estamos. Perfecto, si están ahí, por favor, respóndame. ¿Cuál es la función principal del planteamiento del problema en una investigación? ¿Podría ser describir la situación real de lo que está aconteciendo, del problema en sí? Perfecto, pero en función a las tres alternativas que tengo en pantalla. La respuesta número B, revelar al investigador si el estudio es viable según el tiempo y los recursos disponibles. Perfecto, esa es exactamente. Sí, la función principal es revelar al investigador si el estudio es viable según tiempo y según recursos. En el caso que ustedes han leído, ¿sí? Hay un pequeño comentario, bueno, hay la explicación del caso también. Les pregunto, el caso que se está presentando, ¿es viable? Sí, sí, sí es viable finalmente. ¿Por qué?
porque él al colocar lo que va a realizar para poder, las soluciones, ¿no? Tiene unas métricas, ¿no? Incluso donde dice cómo es que va a evaluar si esto, al final, el resultado que va a dar, que es, integrar a los alumnos nuevos en este caso, ¿no? Tiene una forma como medirlo y por eso creo que es viable. Perfecto. Entonces se dan cuenta que en el caso sí muestran cómo podrían resolverlo. Claro, no da exactamente cómo lo va a hacer, pero sí muestra más o menos qué es lo que haría. Por eso es que en el planteamiento también lo propone, ¿verdad? Lo propone. Muy bien. Vamos bien con la pregunta. Vamos con la segunda. Al elegir un tema de investigación, un tema, ¿sí? No un título, sino un tema, ¿qué aspecto es fundamental considerar según el material? Revisar las líneas de investigación y analizar la relevancia teórica y práctica. La doctora. Definitivamente, definitivamente, colegas, tienen mucha razón. Fíjense, si nosotros quisiéramos investigar algo, ¿no? Y no se encuentra dentro de las líneas de investigación que maneja obviamente la universidad, ¿qué estaríamos estudiando? Les aseguro que algo fuera de foco, pues primero que no nos los permitan y segundo, bueno, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Se supone que las líneas de investigación están priorizadas en función de lo que requiere la sociedad, de las soluciones que necesitan, que se plantean. Y estas están alineadas a los objetivos, a las líneas de objetivos de desarrollo sostenible. Si estamos fuera de ese foco, estaríamos investigando algo que no tiene relevancia. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias por su respuesta. Y en el caso de la lectura, ¿no? ¿Tiene relevancia el problema? Y si tiene relevancia, ¿cuál es esa relevancia? ¿Por qué lo quieren estudiar? Magister, Ujú. Dígame. bueno, de acuerdo a la lectura, bueno, sí podría decir que tiene relevancia porque siempre se da, ¿no? Porque la lectura atrás lo que se ha podido dar en una breve lectura nos da a entender que se trata de ver, ¿no? Las inseguridades que tienen los alumnos nuevos al momento de poder ingresar siempre a alguna institución o algún otro centro donde puedan tener contacto con otros alumnos, ¿no? Entonces, por esa parte, yo pienso que sí tendría algo de relevancia el tema de investigación. Gracias. Excelente. Sí, efectivamente, sí hay relevancia. No es un problema aislado, no es un problema que se puede aplicar a otros entornos. Por lo tanto, hay relevancia. Muy bien. Tercera y última pregunta. En el planteamiento del problema, la pregunta general, ¿sí? La pregunta general debe permitir, ¿qué cosa? Identificar las variables del estudio. La uno. Sí, Ajá, la una, doctora. perfecto, todos coinciden. Excelente. Si nosotros planteamos un problema, y definitivamente en ese planteamiento necesitamos identificar las variables de estudio. Si no las identificamos, pues ¿de qué nos sirve ese planteamiento? No tendría ningún sentido. Entonces, en la lectura que ustedes han hecho, ¿cuáles serían las variables que han explicado? Una de las variables sería la educación en sí. Ya. ¿Otra? Clima de aula, doctora. Ya, perfecto. Está muy bien explicado. El rol del docente también podría ir, doctora. Ya, también puede ser esto. Hay una más. El mejoramiento académico de los alumnos nuevos. Ya.
Del clima podría ser, ¿no? Del clima. Perfecto. Muy bien, colegas. Se dan cuenta que en un pequeño resumen que podemos leer, sí se pueden identificar variables de estudio. Ustedes lo han dicho muy bien. Ahora, vamos a nosotros analizar, ¿sí? Analizar si coincidimos con el autor en la forma en la que él está planteando su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos en la lectura igual ha habido esta forma de redactar el planteamiento del problema. A nivel nacional, internacional y a nivel local ha habido un diagnóstico del problema, un pronóstico y un control. ¿Se acuerdan de las tres fases? ¿No? Entonces, más o menos se describe el tema y se define brevemente las variables a investigar. Eso se ha hecho porque ustedes han identificado variables. Se describe brevemente también la institución donde se va a hacer la investigación. Lo han leído ahí. Indica los problemas observados. Ustedes también me han dado a conocer cuáles son los problemas. Indica qué ocurre con estos problemas. Lo mencionaron también. Y menciona las causas que ocasionan los problemas. También refiere a algunos estudios sobre el tema. Ustedes no lo mencionaron, pero está ahí en la lectura. Entonces, para dar el tema de la relevancia, se ha indicado también qué puede ocurrir si la situación continúa. Y señala, por supuesto, lo que se pretende realizar. Lo dijeron ustedes contestando la primera pregunta. Entonces, si hay una secuencia, ¿se dan cuenta? Y es la misma secuencia que pueden seguir ustedes. Obviamente no con las mismas palabras, pero sí se puede seguir esa secuencia. Entonces, básicamente en esta formulación del problema, lo que queremos es que el problema se exprese en relación a dos o más variables. ¿De acuerdo? Para poderlas identificar, necesitan estar redactadas en la pregunta. Segundo, es que el problema debe formularse claramente y sin ambigüedades. No nos vayamos por las ramas, vayamos directo al problema que queremos atacar. Si nos vamos por las ramas, cometemos el error de generar una pregunta que no queremos estudiar, con la cual de repente nos sentimos incómodos incluso. ¿De acuerdo? Y el otro es que el problema y formulación del mismo deben tener tales pautas que impliquen las posibilidades de su comprobación empírica. O sea, sí o sí se expresan de forma numérica o se expresan literalmente. ¿De acuerdo? Pero no podrían quedar sin solución, por si acaso. Entonces, muy bien. ¿Qué hemos hecho o qué se ha hecho también en este estudio? ¿Qué es lo que han hecho ustedes en el ensayo de la semana pasada? Primero, ¿no? Han identificado un vacío de conocimiento. Luego le han dado claridad y especificidad, ¿sí? Algunos más que otros. Tal vez no han formulado la pregunta orientadora, pero algunos se han acercado mucho a ella en función de todo lo que han descrito. Luego han podido describir la contribución teórica o práctica y finalmente describir la viabilidad, ¿no? Si se cuenta con recursos o formas, cómo trabajar esta investigación, ¿no? Entonces, estos elementos tienen que ser sí o sí resueltos y básicamente esta es la fórmula con la cual se trabaja, la formulación del problema, ¿de acuerdo? La formulación es una pregunta después del planteamiento, ¿verdad? Del planteamiento del problema se genera una pregunta general de investigación y luego las preguntas específicas. Por lo tanto, podemos partir en ese interrogante con palabras como cuál, qué, cómo, de qué manera, ¿sí? Cuánto es posible, sí, etcétera. De todas maneras, estas palabras nos van a ayudar a iniciar la pregunta y en función de ello nosotros podremos responder parcialmente, ¿no? Las variables de estudio tienen que estar inmiscuidas ahí, porque es la propiedad en la que se puede medir, observar, registrar o controlar, ¿no? El tema. Por ejemplo, desarrollo sostenible, gestión administrativa, responsabilidad social, toma de decisiones, planeación estratégica, etc. Luego va a venir un término de enlace. Y este término de enlace va a permitir esa relación entre las variables que estamos exigiendo, ya sea que trabajemos en el enfoque cualitativo como en el cuantitativo. Y estas variables, estos términos de enlace son simplemente palabras, como y, relaciona, asocia, afecta, impacta, influye, incide, etc. ¿Qué es lo que va a pasar entre una variable y otra, básicamente?
La población y muestra, que también está explicada en la formulación del problema, son las personas o grupos de personas que están implicados en la investigación, ¿no? Y si trabajamos el enfoque cuantitativo, pues son los experimentos o las muestras en particular. El ámbito de referencia es el lugar donde se lleva a cabo la investigación y para eso ya no hay mayor problema. Y el ámbito temporal, pues el tiempo en el cual se realiza la investigación. En muchas de las formulaciones del problema y títulos de investigación, los últimos dos ítems a veces se obvian cuando se trata de un tema mucho más general. Pero si es un tema muy, muy específico, sí hay que considerar esos dos últimos aspectos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en el caso que hemos leído, ¿sí? En el caso que hemos leído, nos presentan una fórmula para poder redactar esta pregunta de investigación. Y esta fórmula es básicamente hacer, ¿no? Incluir la palabra inicial. Cómo, dónde, cómo, de qué manera, cuál, cuánto, etcétera, ¿no? Y la intervención, que es influye en, depende de, se relaciona con, etcétera. El problema o el resultado que queremos generar en función a un contexto en particular y una población en particular. Entonces vamos a practicar acá, ¿sí? Practiquemos. Primero, pongamos lo que ustedes ya han identificado, ¿sí? En el caso práctico, hay una intervención, ¿sí? ¿Y cuál es la intervención? Las estrategias pedagógicas basadas en la sociomotricidad. Eso es lo que nos dice el caso. Ese es el tema que quieren trabajar, esa es la idea con la cual quieren analizar, relacionar, etc. Esa se llama intervención. ¿Cuál es el problema o el resultado? El clima de aula y la inclusión. Fíjense que no es uno solo, son dos, ¿de acuerdo? Hay un contexto, perfecto, es educación secundaria, el contexto. Y hay una población, sí, una particular de estudio, que son los estudiantes nuevos, sobre los cuales recae el problema, pues, ¿no? Del clima en el aula y la inclusión de estos estudiantes. Si lo vemos el problema al revés, ¿sí? Tenemos una población que son los estudiantes nuevos en educación secundaria, los cuales representan un problema respecto al clima en el aula e inclusión, y para ello se quiere utilizar estrategias pedagógicas basadas en la sociomotricidad y superar este problema. Muy bien, bajo la fórmula que nos han planteado ahí, ¿sí? Bajo la fórmula que está en esta pregunta, ¿cómo ustedes plantearían la pregunta de investigación? ¿Qué enfoque le darían? ¿Cuáles serían sus variables? Las variables serían las estrategias pedagógicas, el clima de aula e inclusión. Perfecto. ¿Cómo ponemos eso en forma de pregunta? Algo parecido como a qué estrategias pedagógicas basadas en la sociomotricidad favorecen al clima de aula e inclusión en el nivel secundario, algo parecido. Perfecto, colega. Muy bien. Bajo la fórmula que está acá en pantalla, ¿verdad? Usted se puede hacer la pregunta. ¿Qué estrategias pedagógicas favorecen, ¿no? Para la resolución de este problema? Muy bien. ¿Alguien tiene una idea distinta? Yo tengo una parecida. A Puede ver, ser colega. en qué medida la aplicación de un programa de sociomotricidad mejoraría el clima del aula y favorece la inclusión de los alumnos nuevos en nivel secundaria. Perfecto. Fíjense, colegas, que ahí hay dos cuestiones distintas. El primer colega me dice, ¿qué estrategias? O sea, se basa en las estrategias, le está dando más peso. Segundo colega me dice, ¿en qué medida? Y eso ya va en una parte numérica. ¿Se dan cuenta? ¿En qué medida? Eso es un número.
¿Alguien tiene una idea distinta? Podría ser cómo influye la sociomotricidad en la mejora del clima del aula. Perfecto, colega, gracias. Miren, ¿cómo influye? Se dan cuenta que las preguntas, o sea, el inicio de la pregunta va a darnos un enfoque distinto a la investigación. Todas están bien. No les puedo decir, no, el colega que dijo en qué medida no está mal. No, todas están bien. Y es solamente su percepción particular la que va a hacer que ustedes generen una pregunta bajo el mismo tema, con los mismos ítems de intervención, problema, contexto, población. Son los mismos ítems. La última colega me dice cómo, ¿no? ¿Cómo influyen las estrategias pedagógicas? Perfecto, las respuestas serán literales. Tendremos que analizar cómo es que influyen realmente. Si respondemos a la pregunta del segundo colega que intervino, dice ¿en qué medida? Bueno, ¿en qué medida? Entonces probaremos las estrategias, pues, ¿no? Para ver si funcionan o no funcionan, en cuántos estudiantes funciona o en cuántos colegios funciona. Y hay una respuesta numérica sobre la cual podemos dar una explicación, ¿no? Y el primer colega me decía, lo que me dijo cuál era la influencia, pero igual, era una pregunta literal, sobre la cual también podemos dar respuesta. Entonces, fíjense, de acuerdo a su percepción particular, ¿sí? De acuerdo a su percepción, podemos generar varias preguntas. Y repito, todas están bien, todas. ¿Sí? Entonces, la pregunta que se genera va en función de qué es lo que quieren estudiar. ¿Qué es lo que quieren estudiar? Vuelvo a repetir. Y esta fórmula se puede aplicar al planteamiento que ustedes ya han generado. ¿No han llegado a la pregunta de investigación? Perfecto, esta semana llegamos a concluir esa formulación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les presento el caso, ¿verdad? En el caso que hemos leído, ¿sí? El autor se ha propuesto lo siguiente. Dice, ¿de qué manera la aplicación de estrategias pedagógicas basadas en la sociomotricidad influye en la mejora del clima de aula y la inclusión de estudiantes nuevos en educación secundaria? Se dan cuenta que, bueno, ninguno ha coincidido con la pregunta exacta, ¿sí? Pero se han acercado en función a lo que cada uno ha comprendido. Y vuelvo a repetir, no está mal, ¿sí? No está mal. En esta pregunta, ¿sí? Yo les pregunto ahora a ustedes, ¿se pueden identificar las variables? En esta pregunta marcada en azul, ¿se identifican las variables que quieren ser estudiadas? Sería las estrategias pedagógicas y estudiantes nuevos de educación secundaria. Claro, muy bien, colega. Opción de Las estudiante. estrategias pedagógicas sería la variable independiente, porque con esa se va a trabajar. ¿Y cuáles serían las variables dependientes? ¿Cuáles serían los resultados? La mejora del clima, doctora, y la inclusión de estudiantes. Perfecto. Sí o no que en la pregunta es fácil identificar. Tenemos una sola variable independiente, que son las estrategias pedagógicas basadas en sociomotricidad. Todo eso es una variable. Esas son las que se van a aplicar y luego el resultado que va a tener es la mejora del clima de aula y la inclusión de estudiantes nuevos. Dos cosas que analizar.
con una sola variable independiente. Y como están relacionadas, pues no hay mucho problema. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Sí? Esta fórmula que les he presentado, ¿sí? Esta fórmula de poder identificar el cómo, el qué, en dónde, ¿sí? Influye, no influye, ataca, se relaciona, etcétera, ¿no? Respecto a un contexto y respecto a un lugar o a una población en particular. Funciona siempre, funciona siempre. Aplíquenlo ustedes en las preguntas de investigación que van a generar. Y les aseguro que su trabajo ya queda completo, ¿de acuerdo? Lo van a ensayar. Para mañana lo van a ensayar, obviamente. El uso de esta fórmula permite traducir el problema en variables investigables. Ahí han identificado ustedes las variables. Rápido. Evita ambigüedades porque no nos estamos perdiendo en el camino. ¿Y ahora qué estudiamos? ¿Cómo lo hacemos? Ya no. Estamos delimitando. ¿Garantiza la coherencia metodológica? Claro, porque vamos a saber qué hacer para obtener resultados. Y simplemente facilita la construcción de objetivos y metodología. Cuando el planteamiento del problema y la formulación del problema están bien redactados, todo lo demás es sencillo, colegas. Por eso 2 semanas para plantear el problema. 2 semanas para centrarnos en algo que realmente se va a poder ejecutar. ¿De acuerdo? Esta fórmula no es solo redacción, colegas. Ya se ha probado y funciona. Pruébenlo ahora ustedes. ¿De acuerdo? Revisemos lo aprendido, colegas. Ahora. Sí, igual, 3 preguntas para saber si esto quedó claro. Primero, ¿qué elemento del planteamiento del problema se refiere a las palabras que conectan las variables de estudio? Los términos de enlace. Perfecto, gracias, colega. Obvio, La 3. nosotros queremos conectar variables, no necesitamos un ámbito temporal. Y si queremos conectar variables, no necesitamos más variables. Necesitamos un término de enlace para ver si vemos el efecto de uno con otro, la relación de uno con otro, la persistencia de uno con otro, etcétera. Un término de enlace es el que se usa. Perfecto. Pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes elementos corresponde a la propiedad que pueda medirse, observarse o registrarse en una investigación? Las variables de estudio. Las variables de estudio. El estudio. Obviamente, gracias colegas, al unísono, ¿verdad? Esos elementos a estudiar son esas variables, no hay otras. Muy bien. Última pregunta. ¿Qué elemento del problema de investigación se refiere al lugar donde se va a realizar el estudio? Ámbito de referencia. Ámbito de referencia. Perfecto, colega. Yo creo que eso ya queda claro. Entonces, ustedes están listos para aplicar las fórmulas y para terminar su planteamiento del problema. Muy bien. Estamos listos también para generar algunas conclusiones que quisiera que queden bien enmarcadas. ¿Sí? Primero es que el planteamiento del problema es la delimitación clara y precisa del objeto de investigación. Para no irnos por las ramas, les dije, el planteamiento del problema es súper necesario. ¿De acuerdo? Luego, elegir un tema. Al elegir un tema se debe revisar la línea de investigación, lo dijeron también ustedes, y por supuesto la viabilidad de la misma. Siempre consideremos, colegas, que en la viabilidad analicemos todos los aspectos. Analicemos la parte económica, la parte geográfica, porque no se nos vaya a ocurrir hacer un estudio, por ejemplo, entre 2 compañeros. Uno que se encuentra en Chiclayo y otro que se encuentra en Puno. Ya los 2 son amigos, se conocen, ya está bien, ¿no? Y ahí quieren hacer un estudio sobre Lima. No sé, pues un estudio en el centro histórico de Lima. ¿No les parece que eso sería un tanto no viable? Pues lo que vamos a querer es, no sé, si viajar a Lima para hacer el estudio, si se encuentran los amigos, y si falta algo, ¿quién regresa? Eso es un poco complicado, ¿de acuerdo? Entonces vean siempre la viabilidad económica, práctica, teórica, etcétera, etcétera. Colega Edgar, por favor, adelante. Sí, una consulta con respecto a las variables, estaba Ajá. con respecto también al ejemplo que dio, y en qué tipo de variables sería sobre por ejemplo, la edad y género de los estudiantes o
la procedencia del alumno nuevo, si es de particular o público, o el número de alumnos en el aula. ¿Qué tipo de variables son esas? Bueno, esas son variables numéricas o de repente categóricas, pero no necesariamente son las que se van a estudiar. Y que mire, la edad, el sexo, por ejemplo, eso es algo de un tanto de contexto, ¿no? Porque no creo que lo estudiemos en función a preguntar algo, por ejemplo, ¿no? ¿Entre qué edades, no sé, se hace tal estudio? Un poco complicado, ¿no? Más bien eso es un referente, hacer el estudio entre una población de tal y tal edad. Ya, Puede ser un ya. referente, pero no son necesariamente variables. Ok, gracias. Ok. Tercera conclusión. Describir de manera breve y objetiva la realidad del problema que se investigará es súper necesario. Por breve, no nos estamos refiriendo a describirlo solo en una oración. De todas maneras hay que darle profundidad, pero tampoco pues que sea tan breve, ni tan extensa como para que nos perdamos en la lectura. ¿De acuerdo? Hay que medirlo de todas maneras. Cuarto, es que el análisis de la realidad problemática constituye una base sólida pues para el desarrollo del estudio. Es la que nos va a delimitar, es la que orienta los objetivos, a las preguntas de investigación y finalmente a la metodología. Por eso es la parte más importante del trabajo de investigación. Por eso. Más conclusiones. El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Si no, no tiene ningún sentido. Me van a decir, pero yo quiero hacer un estudio univariable. Ya, perfecto. Una sola variable está genial, pero habrá que describirla tan a profundidad que realmente responda a lo que queremos, ¿no? Luego, para formular el problema se recomienda que siempre se haga de forma interrogativa. Formulación, por si acaso, no planteamiento. Las palabras orientadoras siempre van a ser cuál, qué, cómo, de qué manera, cuánto influye, cómo es, etcétera. Qué número, cuánto, cuándo, etcétera. ¿Sí? La formulación de esa pregunta de investigación debe contener también las variables de estudio, ya lo dijimos, lo pusimos en el ejemplo también, el término de enlace, la población, el ámbito de referencia y el ámbito temporal. Sí o sí van esas cosas, con excepción de los dos últimos. A veces se excluye y a veces se coloca completo. Y por último, la última conclusión. La pregunta de investigación va a garantizar que cumpla con los criterios de calidad, relevancia y factibilidad, lo que va a favorecer el desarrollo ordenado pues, de todo el proceso investigativo. Entonces, repetimos, ¿no? Si es una conclusión de la conclusión, sería que el problema de investigación bien delimitado es la parte más importante del trabajo. ¿De acuerdo? Por eso nos estamos tomando 2 semanas para trabajarlo. Ahora nos toca ensayar, ¿no? Con los trabajos que cada uno tiene. ¿Alguna pregunta hasta acá, colegas? Yo, Magíster, Adelante, colega. sí, estaba revisando en algunas bibliografías, teorías, y lo ponen con otro nombre, no es que de planteamiento del problema, como formulación del problema. ¿Es lo mismo o son términos diferentes? Ya. Depende de los autores, colega, para que le pongan mm, el término que, bueno, realmente con lo que se sienten cómodos. ¿Qué pasa en la universidad? Porque nosotros nos tenemos que centrar en lo que dice la universidad, ¿verdad? Para la universidad existen dos cosas. Una parte que es el planteamiento del problema, que es toda la descripción teórica, los párrafos que van de lo general a lo específico. Y la formulación del problema es la pregunta de investigación, la general y las específicas. Esa es la diferencia entre formulación y planteamiento. Si usted revisa libros, artículos, etcétera, en algunos casos consideran formulación y planteamiento como lo mismo, ¿no? Y en algunos casos le da más importancia al planteamiento y en otros casos más al, a la formulación del problema. Y en otros casos incluso colocan descripción de la realidad problemática. Al final es lo mismo.
Al final, ¿qué hacemos, no? Al final, describimos el problema en varios párrafos teóricos y luego generamos las preguntas de investigación. Eso es al final, colega. Ok, gracias. Ujú. ¿Alguien más? Magíster, una consulta, no es sobre el tema del día, sino que yo he presentado los dos avances, pero me sale que no me han revisado. No sé si estoy enviando mal o es que no, He no. revisado todos los trabajos que han enviado por la plataforma, colega. Lo que no he hecho es colocarles una nota numérica. Ah, pero Les en he la... puesto un comentario, ¿no? Les puse, por ejemplo, presentar en asesoría, en la sesión de asesoría, rebajar el porcentaje de Turnitin o incrementar de repente párrafos, reducir, etcétera. Les he puesto comentarios, Este, pero no una nota. ya. Magíster, pero en el mío no hay en ninguna de las dos revisiones, por eso es que no sé si puede verificarlo o es que yo lo he enviado mal, pero están ahí, o sea, a mí sí me sale de que sí está ahí, pero que no se ha revisado. Las dos presentaciones están. Según mi registro, están. Tal vez no ha leído solo los comentarios, pero como le digo, notas numéricas no he puesto. Pero no me han puesto ningún comentario tampoco, por eso yo le he puesto ahí un comentario en el segundo. Ujú. Lo voy a leer un ratito, voy a buscarlo, voy a abrir la emisión. Magíster, yo también quería hacerle una consulta. Justo había dicho también en las consultas de ahí de Clementina, yo había consultado el hecho de que, por ejemplo, a mí me sale la notificación de que usted ha realizado un comentario, pero cuando yo ingreso a la notificación no me sale ningún comentario. No sé si Clementina está mal o qué pasa. Pues sí, en el caso suyo también está en las dos presentaciones, igual está el comentario. Es raro que no lo puedan revisar. De verdad que es raro que no lo puedan revisar porque entran a la plataforma y donde han presentado ustedes la tarea, ¿no? Y hay una sección en la parte derecha donde hay comentarios. Bueno, está la nota primero, comentarios y si quiero cargar algún archivo adicional. Y en la parte de comentarios está ese breve comentario que les he hecho. ¿Por qué solo hice comentarios? Porque hay colegas que recién se están uniendo. Nos han pedido tener la consideración que corresponde. Entonces, los colegas que recién se están uniendo a esta tercera clase en adelante, ¿no? Porque ya terminaron las matrículas, recién van a presentar trabajos. Eso significa que van a estar un tanto en desventaja porque los colegas que están desde la primera clase ya tienen dos revisiones y estos colegas no, así que tienen que ponerse pilas, los nuevos, ¿verdad? Y los que ya han estado presentando sus trabajos desde la primera semana, no tengo ningún inconveniente, todo está registrado, colegas. Los que Magíster, están. Magíster, disculpe, en mi caso sale estado de entrega enviado para calificar, estado de calificación sin calificar, tiempo Ajá, restante, la tarea fue enviada a 14 horas 17 minutos antes de la fecha límite, eso es al primero, pero en ujú. comentarios no hay cero comentarios, esto del 13 de abril y Usted podría presentar su pantalla quizás a para ver, orientar un poquito. A ah, ver, por favor, le daré la autorización primero. ujú, Ya lo puede compartir. creo que es, acá está, aquí, en Ujú. este de acá, Sí, ahí. me sale cero comentarios y sin calificar. Y en el Sin siguiente, calificar, sí. A todos les va a salir sin calificar porque no tienen una nota, ya, ¿no? pero Pero Más entre a la sección de abajo comentarios. hay dos opciones de comentarios. aquí, a ver, perdón, aquí, informe Sí, de avance. más abajo. Ahí dice presentar en sesión de asesoría. Ahí está tu Ah, Ya ves, comentario. ok, ok, gracias. ahí está, ¿ves? Me Ya, decía qué raro que no lo vean, así lo han visualizado. Todos los que ah, tienen el mismo ya, problema, ahí está el comentario, su compañera lo está mostrando. ya, ¿Sí? muchas gracias. Entonces, no les he puesto más, colegas, porque es necesario, ¿sí? De todas maneras es necesario
que que ustedes presenten su trabajo en asesoría y presenten sus avances en asesoría. Si una semana no lograron presentarlo, la semana siguiente, con la tarea que se deje esa semana, tienen que presentar. Y así vamos turnando, ¿no? Vamos haciendo una especie de turnos para que todos tengan el mismo nivel de participación. Porque, ¿qué pasa? Que si solo entregan tareas y solo hacen eso durante estas semanas, no les puedo comentar yo de manera escrita todo lo que podría comentarles de manera oral. Y muchas veces no nos entendemos. Entonces, ejemplo, les puedo poner un comentario, ¿no? De un párrafo en particular. Y les digo, corrige el párrafo 3 de la introducción, ¿no? Porque no se entiende, o bueno, puedo colocar ahí, ¿no? No es coherente. Listo. Pero no les puedo redactar pues toda la parte del por qué no es coherente. No me van a entender. En cambio, si ustedes presentan, ¿no? Veo la pantalla y le digo, colega, fíjese que en esa palabra de la línea 3, de la línea 4, hay una oración que no es coherente con la otra. Se le fue, ¿no? O hay palabras que no corresponden. Fíjese, por favor. Entonces, ustedes inmediatamente se van a fijar y ya está, y corrigen. Entonces, no es gran cosa, ¿no? Porque a veces nos hacemos un mundo cuando es la corrección escrita. En cambio, cuando lo presentamos en pantalla, se corrige mejor y ya se entiende y no nos hacemos más problemas. Por eso es necesario que ustedes presenten. Repito, si no es en una sesión, en la siguiente sesión procuren presentarlo. De todas maneras, de esa manera van a avanzar. Recuerden que la participación es súper importante porque en la semana 14, 15, ¿no? y 16 van a ustedes sustentar sus proyectos. Y con ese proyecto se lanzan al segundo semestre para poder ejecutar. Entonces, si ahora lo hacen mal, en el siguiente semestre van a estar replanteando y van a perder tiempo. Y la idea no es esa, pues, ¿no? La idea es que todos querramos avanzar. Me preguntan en el chat si se vuelve a presentar si ha completado el parafraseo. Claro, si ya se completó el parafraseo, si ya se corrigió, si se aumentó la tarea de la semana, se vuelve a presentar, ¿no? Presentar en sesiones de asesoría tengo el mismo inconveniente, yo estoy igual, sí, ¿no? Es más o menos lo que les estoy explicando. Magíster, una pregunta. Dígame, dígame. En este caso, ¿no? En mi caso, yo recién es mi primera clase. Veo sobre los trabajos, los informes, ¿no? De las sesiones unidos, ya no se puede presentar, ¿no? La tarea está retrasada, indica, ¿no? En este caso de la sesión 3 sí se puede enviar. En este caso yo tengo que enviar solamente a la sesión 3 y los de la sesión 2 y uno ya no podría, ya, ¿no? Exactamente, colega. Pero ¿qué hace usted en la sesión 3? ¿No? Presenta toda la información que no ha podido presentar en las sesiones 1 y 2. Y en la sesión de asesoría también, ¿no? Presenta todo para poder corregir, sugerir, mejorar el trabajo. Eso tiene que hacer. Con eso no le estoy diciendo, vamos a reemplazar las 2 semanas anteriores. No. Es solo que los que recién están ingresando parten desde esa semana en adelante. Y los que han ingresado desde la primera semana, pues tienen una pequeña ventaja, pues ya han ido avanzando poco a poco, ¿no? Eso es todo. No es que no Ok, entraron 2 sesiones y ya jalaron el curso. No, no es así, por favor, no es así. Y no es que tampoco los colegas que iniciaron desde la primera sesión me digan, no, ya por gusto entré, hubiese entrado en la sesión 3. Por favor, no se desanimen, ustedes tienen una ventaja, ¿no? Esa es colega. ok, entonces en un solo Word, en un solo PDF podría entregar todas las tareas que estoy entendiendo, o puede Claro, ser en varios documentos. no, no, uno solo, uno solo. ¿Por qué, colega, se entrega uno solo? Porque lo que nosotros estamos haciendo semana tras semana es incrementar su proyecto, es ir armando, ¿verdad? Ir poniéndole las partes. Entonces, ya se trabajó una parte, ahora incrementamos la otra, y luego la otra, y luego la otra, y así sucesivamente. De manera que sus entregas cada semana van a ir cada vez más gorditas, cada vez más robustas y cada vez, bueno, más corregidas, más mejoradas, etcétera, ¿no? Ahí dice, pero este vamos a presentar.
¿Qué van a presentar para el domingo? El título mejor estructurado, el planteamiento del problema, y más robusto, ¿sí? Más descrito, y por supuesto terminan en las preguntas de investigación. Eso van a presentar, todo completo. Colega Kerry. Magíster, buenas noches. Buenas noches. Consulta, Magíster, y en Diga. caso a lo que se refiere al Turnitin, Sí. a mí me sale con 26 más o menos. Es que lo cargué con carátula, más que todo con carátula, ¿no? Ujú. A Correcto. eso tenemos que subirlo sin carátula, creo que entendí la semana pasada. Sí, como les vuelvo a repetir, para el ejercicio de Turnitin que se programa cada semana, ¿sí? Deben subir solo lo que ustedes están trabajando. Vale decir, ¿sí? Su trabajo de investigación sin carátula, sin anexos, sin bibliografía, sin, o sea, solamente todo el texto que están redactando. De manera que ustedes obtienen el porcentaje de similitud exacto. Y ya para la entrega del ejercicio formal, que está en la primera parte, ¿sí? De su tarea, ahí sí, le vuelven a pegar la carátula, le pegan los anexos si es necesario y la bibliografía. Y lo entregan así. Y me van a volver a preguntar, como me preguntaron en la sesión otro salón, ¿no? Hay dos Turnitin. Cuando entregan la tarea, sale otro Turnitin y le sale otro porcentaje en algunos casos. ¿De qué me guío yo? Me guío básicamente del ejercicio de Turnitin, donde le sale el porcentaje real. Saben que tiene que ser menos del 20% de coincidencias, por lo tanto me guío de allí. Y luego cuando entreguen su trabajo, bueno, ya lo verificamos con ese ejercicio. Para eso se deja aparte el ejercicio de Turnitin, colega. Magíster, aparte, digamos, en mi comentario decía hay que presentar, digamos, a asesoría, ¿no? El trabajo. Ajá. Pero yo tengo un problema. Mañana estoy viajando a partir de las... Y no voy a poder asistir, Colega, solo lo perdí. escucharía nomás las clases, pero no voy a poder presentar, digamos, el trabajo. Lo perdí, no escuché bien. Está viajando, dijo. Magíster, Magíster, sí, como le digo, me puso comentario que tenía que presentar el trabajo en asesoría. Y yo mañana estoy viajando a las 8 de la noche y no va a tener, digamos, internet tal vez, ¿no? Y no podré presentar el trabajo, ¿no? En Si asesoría. no es esta semana, como le dije, tendría que ser la siguiente. Pero mientras más semanas deje de presentar su trabajo, se va como que a atrasar un poco, ¿no? Porque no va a saber las consideraciones que se tienen que tener. No, o sea, digamos, Magíster, como me puso, digamos, el comentario, Ujú. era volver a presentarlo, ¿no? En asesoría. Ahora para la tarea sí lo voy a presentar el día domingo, ¿no? Claro, no hay problema. Pero como le digo, si no lo presenta en asesoría, pues no voy a poder mucho corregir o aportar. Mm, Ya, Magíster, muchas gracias. Presentó usted en la segunda semana. Sí, presenté. Ya, si ya presentó en la segunda semana, puede obviar la tercera semana, pero vuelve a presentar con todo y avances la cuarta semana. Ya, Magíster. Ajá, no hay problema. Listo, entonces. Ok, colega Michael. Colega Michael. ¿Se me escucha, por favor? Sí, sí se escucha, colega, adelante. Magister, ¿se me escucha, por favor? Ahora sí se le escucha, adelante.
Magíster, ¿se me escucha, por favor? Sí, colega, creo que el que no escucha es usted. Se le escucha a usted, perfecto. Perdón, va a disculpar, el internet un poquito desafiante. Magíster, lo que yo quería preguntarle era, ¿no? Los que tal vez hemos enviado más antes también los trabajos. Bueno, creo que el primer trabajo que hicimos del análisis lo hemos enviado con carátula y todo ello. Entonces, para este tercer trabajo que vamos a enviar, ya podemos quitarlo, me imagino, el carátula y enviarlo así en un documento así sucesivo, ¿no? A medida que se va avanzando los trabajos. Sí, colega, pero la carátula y todo eso es solo para el ejercicio de Turnitin. No se coloca solo para el ejercicio de Turnitin. Para la entrega formal del trabajo tiene que ir con todo. Si no, yo cómo sé qué trabajo están presentando y cuál es su avance real. No voy a poder delimitarlo. Recuerden que son dos entregas, uno para el ejercicio de Turnitin y otro para que se pueda revisar todo el trabajo completo. Son dos. Entiendo, Magíster, muchas gracias por la duda. Ok, Magíster, una consulta. dígame. Nos comentó que teníamos que presentar el título mejor estructurado y de ahí terminar las preguntas de investigación. ¿Y el tercero cuál fue? Disculpe. No, no. A ver, es el título mejor estructurado porque ya van a delimitar el problema, ¿verdad? Entonces ya van a poder hacer un mejor título. Eso es uno. Segundo, es el planteamiento del problema. Son los párrafos descritos literalmente que van de lo general a lo específico. Y la tercera parte es la formulación de los problemas, o sea, las preguntas de investigación general y específicas. Gracias, Magíster. Ujú. Colega, colega Daniel, adelante. Mister, buenas noches. Buenas Le quería noches. hacer una consulta. Si bien es cierto, estuve avanzando de acuerdo a a las indicaciones que nos ha dado y bueno, en la sesión de asesoría que tenemos los sábados, nos tenemos que presentar también nuestros avances, ¿no? Pero es factible que de repente yo he estado avanzando en un tema específico para el trabajo de investigación en estas 2 semanas, pero a partir, por ejemplo, de en adelante, quisiera cambiar mi tema, podría otra vez replantearlo para Claro, continuar. claro, estas 4 primeras semanas son para eso, ¿no? Porque si no está cómodo con su tema, esta tercera semana puede aplicar la misma metodología usadas estas 3 semanas y entrega su tarea con un tema nuevo, no hay problema. Claro, entregaría haciéndolo todo ya, pues, entonces desde el inicio, ¿no? Desde el planteamiento y todo. Claro, por supuesto. Bien, gracias. Ok. Listo. Bien, colegas, me voy a tomar estos últimos minutos para darles una indicación. En la sección de comunicación, ¿sí? En su plataforma Clementina, he colgado un anuncio respecto a la elección del delegado, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a enviar yo un formulario el día de mañana para que durante el día ustedes puedan responder respecto a la elección del delegado y subdelegado, ¿sí? Entonces, tengan la amabilidad de completar ese formulario y los resultados se los voy a dar en la noche, ¿no? Para saber, por favor, quién me puede apoyar como delegado y subdelegado en este salón, ¿de acuerdo? A través del delegado y subdelegado, pues les van a hacer llegar las comunicaciones más importantes que no necesitan mi intermediación. Ejemplo, ¿no? El tema de la evaluación docente, ¿no? Eso no puede pasar obviamente por mí porque a mí me van a evaluar. Entonces tienen que trabajar directamente con el delegado. Comunicaciones que sean directas con ustedes, como alguna reunión en particular, etcétera, eso también les van a comunicar a través de los delegados. Entonces, de todas maneras es necesario, ¿sí? Tener un delegado y subdelegado en esta sección, en este salón.
Entonces mañana les hago llegar un formulario y por favor lo completen, ¿sí? A través del grupo de WhatsApp se los voy a hacer llegar, por favor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, docente. Sí, de acuerdo, magíster. Perfecto, Sí, maestra. colegas. ¿Alguna pregunta última para dar por concluida nuestra clase? Buenas noches, doctora. Tengo una Buenas noches. consulta. Sí, adelante. Bueno, un comentario. Sí, doctora, lo que sucede es que el proyecto de tesis lo estoy avanzando de dos con mi compañera. Subimos el trabajo, pero no nos aparecen los comentarios, ni a ella ni a mí. Mm, revisaron los comentarios como lo mostró su compañera hace un momento. Doctora, no lo pude visualizarlo. Mire, puede compartir su pantalla tal vez y la volvemos a guiar, no hay problema. Está bien, doctora. Ahorita lo comparto. Ahí está, doctora, ¿se puede visualizar? Entre el trabajo, Ahí está, doctora. más abajo, ahí está el comentario, dice comentario, presentar en Ah, sesión de... ¿cómo lo puedo visualizar? Ah, presentar en sesión. Ah, ok, doctora. Ujú. Ya, Doctor, una doctora, muchas consulta, gracias. por favor. Sí, dígame, colega Carlos. Doctora, indicó usted que iba a enviar, creo, al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Al que se va a crear. No tenemos un grupo de WhatsApp Ya, ya. ya. Han colocado el enlace, tal vez la colega que esté manejando el grupo puede volver a colocar el enlace para que los que faltan todavía se puedan unir. Por favor, Magíster, no tengo el enlace. Es que entra primero de mi teléfono, porque estaba llegando recién a casa y luego entré en mi laptop. Tal vez en ese lapso Ya, se ha perdido, ¿no? El mensaje en el chat. Muchas gracias, doctora. un gusto. Colega Zoraida, ¿verdad? No, no es. Sí, ya lo puse nuevamente, magíster. Sí, muchas gracias, gracias, colega Zoraida. Ya está el enlace, pero este es el enlace de Zoom, no es el del grupo de WhatsApp. Sí, es el enlace de Zoom, no es el enlace de WhatsApp. Justo se acabó de entrar y no es el enlace de WhatsApp. Sí, a ver, un momentito, por favor. Ok. Listo, ya lo compartieron. El colega Neighbor lo compartió. Los colegas que aún no están en el grupo de WhatsApp del aula, por favor pueden unirse. Ahí está el enlace. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, una consulta. Es con respecto al proyecto. En este caso de dos personas, ¿sí se puede realizar y también la sustentación? O que tengo una duda, como vi que en el reglamento indica que tiene que ser individual la sustentación o la presentación de la tesis. Ya, Entonces, ahí aclaremos una situación, colega. Ustedes no están haciendo tesis.
tal vez están leyendo el reglamento equivocado. Ustedes han ingresado a una maestría con duración de 1 año. Los que hacen tesis son las maestrías que tienen duración de 1 año y medio, que ya no hay en la universidad. Ustedes han ingresado en la maestría que tiene la duración de 1 año. Y para ustedes está proyectado que hagan un trabajo de investigación, no una tesis, ¿sí? Entonces, el trabajo de investigación se puede realizar entre dos personas. Se puede realizar individual y entre dos personas. Si van a hacerlo entre dos personas, hay un documento que se tiene que firmar respecto a que ambas personas estén de acuerdo con continuar el trabajo el siguiente semestre y si en caso una de las personas ya no puede continuar por X motivos, pues le autoriza directamente a la otra persona que sí va a continuar que lo haga de manera individual, ¿no? Ese es el documento. Entonces yo necesito igual saber entre cuántas personas van a ser, quiénes van a ser en parejas, de manera que les pueda también facilitar ese documento para que lo firmen. Pero sí ustedes, colegas, que han ingresado bajo la modalidad de 1 año de estudios para la maestría, pueden hacer trabajo entre una persona o entre dos como máximo. ¿Sí? Sí se puede. Doctora, entonces, dónde ubico ese documento para firmar? O Yo para, les voy a mandar en cuanto ustedes definan si van a ser entre una o entre dos personas. correcto, doctora, muchas gracias. Ok. Colega, tienes adelante. Gracias. ¿Me permite, doctora? Sí, adelante. Entonces, definitivamente el trabajo que tenemos que hacer nosotros es un trabajo de investigación, no es tesis, Así ¿no es, es cierto? así es. No es Gracias. tesis. No es tesis. Es trabajo de investigación. Les mandé los primeros chats que tuvimos en el WhatsApp. Les mandé los reglamentos, les mandé la guía de investigación, colegas. Yo les sugiero que lo revisen, porque allí están los formatos, están los lineamientos con los que ustedes tienen que trabajar este trabajo de investigación 1 y también el 2. Revísenlo, colegas, porque la verdad es que bajo ese formato nos van a evaluar. Entonces, que lo hagamos desde ya va a servir más que al último estemos acomodando muchas cosas, ¿sí? Revísenlo. Y los colegas que lo han podido ver desde las primeras sesiones, tal vez lo puedan reenviar, ¿no? Para que los colegas que recién se están uniendo, pues lo puedan visualizar también. Y si no lo pueden visualizar en el grupo de WhatsApp, igual está colgado en Clementina, colegas. Igualmente, es cuestión de que revisen nomás la plataforma. Está toda la información que corresponde allí. ¿Sí? Bien, colegas. Magíster, Sí, dígame. una última consulta. Docente. En el ámbito, de repente no sé si de titulación o de mayor peso, eh, ¿cuál es el equivalente del trabajo de investigación con una tesis de maestría, frente a un trabajo de repente que nosotros más adelante nos quisiéramos presentar? Es lo mismo, colega, porque al sustentar ustedes en el segundo semestre su trabajo de investigación, van a Ujú. recibir el grado de magíster. Ah, ok, ok, ya. Es lo mismo, es equivalente, completamente equivalente. Muchas gracias. Ujú. Listo, Hola, colega. docente, sí, una pregunta. En este caso también podríamos hacer descriptiva, tesis descriptiva. Es válido, Sí, perdón, el trabajo de investigación descriptiva en este caso. sí, pero no les sugiero. A veces nos enredamos mucho en ese tema, ¿no? O sea, sí lo pueden hacer, pero a veces resulta tan sencillo lo que se plantean que, bueno, no tiene el peso que corresponde, ¿no? Y no se puede dar el rigor científico que corresponde. Sin embargo, si hay un tema bastante relevante que quisieran trabajar, pues adelante, ¿no? Sí es posible. En mi caso, recuerda, le comenté de trabajar con niños, los Ajá, comportamientos proambientales de los niños de educación inicial acá en Piura, sino claro. que eso es lo que yo estaba planteando, hacerlo un poco más descriptivo, porque debido al tiempo también y la demanda que implicaría lo que me sugirió la vez pasada. Por eso le hacía la consulta para yo continuar con lo que estoy avanzando. Pero si solo lo hace descriptivo y va a trabajar con niños, colegas, o sea, ¿qué describiría? Entiendo, o sea, solamente su comportamiento,
¿No le parece que no, como que no cuadra mucho, ¿no? De todas maneras, habría que hacer ahí una relación entre variables, ¿no? Ver cómo repercute. Ujú. Porque si solamente es una descripción, entonces tendría que ser una revisión sistemática bastante grande, ¿no? 40, 50, 60 artículos revisados respecto al tema. Eso sí podría ser. Ya, ya ver, lo sigo analizando. Gracias. Ok. Bien, colegas, por favor, nos vemos la sesión de mañana. Tenemos igual a las 8:30 de la noche, por favor, nuestra sesión de asesoría. Y como les recomendé, por favor, con prioridad a los colegas que hasta ahora no han presentado. ¿Sí? Prepárense para mañana y en función a ello seguimos trabajando. ¿Sí? Quedo pendiente de ustedes, colegas, y por favor no se olviden de completar el formulario que les voy a enviar el día de mañana. Muchas gracias. A usted, doctor, maestra, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctora. A todos.